Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Hoy, esta mañana, tenemos el estudio de Hechos, como todos estos días hemos estado estudiando. Ahora nos corresponde el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, o el Maser de los Shaliach. Y quería mandar mis palabras de apoyo a nuestro pueblo Israel, ya que en los últimos días han habido muchos ataques terroristas a nuestro pueblo. Y le quiero exhortar o invitar a que usted se una con nosotros a la oración cada día. Nuestro llamado es bendecir a Israel y es orar por ellos, por Jerusalén, como lo dicen las escrituras, el Brit Hadasha. Pero para aquel creyente que ha recibido a Mashiach y para aquel que simpatiza también con Israel, pues está invitado a bendecir a Israel y a orar por Israel. Quería leerles un correo que yo recibí de Ish Latino para ver qué nos dice, por qué de los ataques, qué es lo que piensan los yaudí de los ataques que pasaron o que están pasando. Parece que todo empezó con unas protestas que hubieron. Ahí vino un palestino y agredió a un judío. Quería buscarlo de primera mano yo lo leí, para leérselos a ustedes, amados, para que no especulemos qué es lo que está sucediendo, por qué se pelean. Bueno, es una guerra de tiempo, pero por qué se inició estos días fue de una protesta que hubo. Parece que un palestino agredió a un israelita y de ahí empezaron toda esta pelea. Por algo muy sencillo, pero es que hay mucho resentimiento rezagado. Y de ahí es que viene todo esto. Entonces, cualquier excusa van a usar para atacar a Israel. Y a nosotros nos incumbe porque somos parte de Israel. No lo encuentro, pero le quería comentar eso. Y ellos nos invitan a que nos unamos en oración para que el Eterno calme los ánimos de esta gente y que ese odio rezagado que está se apacigüe o se vaya. Pero nosotros sabemos que eso no se va a ir hasta que venga el Mashiach, porque Él es el que va a poner la paz definitiva en ese pueblo y en todos los pueblos. A todos nos debe de preocupar la tranquilidad de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel está en guerra, posiblemente la guerra va a llegar a nuestros países, aunque usted no lo crea. Porque el juicio empieza en casa y luego pasa para las naciones. Entonces le quiero invitar a eso. No lo encontré, amados. No sé qué pasó, se me borró el email que me mandaron. No lo encuentro. Pero eso le quería comentar. Latino.
para ver si lo encuentro o no lo encuentro. Donde nos exhorta y nos explican, pero no lo encuentro. La invitación está, amados. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Orar por Israel y por nosotros mismos, para que la paz llegue. Ya que, quieras o no, estamos en la venida, en ese tiempo de tribulación que vendrá no solo para Israel, sino para el mundo. Y estamos cerca ya de la venida del Mashiach. Todos estos problemas están sucediendo porque ya se acerca la venida del Mashiach. Pues entonces, amados, no lo encontré, pero les estoy comunicando lo que recibí y también el Eterno ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, desde que yo recibí el Mashiach, de orar siempre por Jerusalén, por nuestro pueblo, porque ahí depende todo, aunque usted no lo crea, ahí depende todo. Viene la paz para Israel, viene la paz para el mundo. Viene la venida de Mashiach, está anunciando el milenio. Ese milenio que no va a terminar. Va a terminar al llegar, al cumplirse al octavo. Tiene que pasar 1000 años de gobernar, de que va a gobernar el Mashiach. La invitación está para que usted se una con nosotros a la oración. Y quería recordarle también que estamos siempre en la cuenta del Omer. Y ya casi estamos terminando la cuenta del Omer. Para aquellos que unos comenzaron tarde y unos comenzamos temprano, así como dice la Escritura. Ya que Mashiach es nuestra guía, Él es nuestro ejemplo, porque Él murió, resucitó y entregó los primeros frutos de la resurrección. Entonces, esas 3 fiestas van seguidas y eso no lo podemos cambiar, amado. Aquellos que comenzaron tarde, pues no sé con qué tipo de calendario van, pero nosotros nos acoplamos al calendario del Mashiach, al que cumplió el Mashiach. Y ya estamos cerquita para terminar. Algunos todavía no han terminado. Van atrasadísimos, pero nosotros ya en esta semana cumplimos los 50 días y cerramos lo que es la fiesta de Shavuot. Exactamente como le estoy diciendo, así es, amado. Hoy es 13 de mayo y estamos ya para el día 47 del Omer. Para aquellos que van contando junto con la casa de Judá, ya que ellos siempre han permanecido y contado. Las 10 tribus hasta ahora está contando de nuevo, porque se dio cuenta de que era parte de Israel y que gracias a Abacados y su Rahamim, Él nos ha llamado de nuevo a volver a celebrar la fiesta. Entonces, amados, vamos a empezar quiero quitar un poco la luz de esto para que no estorbe. Lo voy a dejar lo más mínimo que puedo y vamos a empezar lo que es el estudio. Hechos 8 vamos.
Hechos 1. Y lo invito conmigo que se una a estudiar las escrituras, porque así es que vamos a entender cómo está el plan del Eterno y cómo se van a dar las cosas. Porque si algo no concuerda es porque algo no hemos leído bien. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones. Vamos a empezar. 8:1. Y dice así. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién es Saulo? Shaul. Consentía en la muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la congregación que está en Jerusalén. Aquí aparece la palabra iglesia. Cuando usted va a la Reina Valera, por supuesto, no en otra, en la Reina Valera, dice que ese día empezó, en la muerte de Esteban empezó la persecución de la iglesia, dice aquí. Pero en el original no aparece iglesia, aparece Cajal o Quejilá. ¿Y qué es Quejilá? Congregación. Y aquí esta congregación estaba en Jerusalén y era compuesta por puros judíos. Claro que ya para ese tiempo ya había muerto Mashiach, por supuesto que ya habían gentiles. Entonces, pero la palabra iglesia no estaba en el original, que quede claro, porque ahí es donde vienen las interpretaciones que son, como le digo, fuera de contexto, y no vamos a dar una interpretación correcta, haciendo uso de la versión griega. Por eso yo uso la versión griega y uso la versión hebrea, porque así voy a dar la interpretación correcta. Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa congregación o unión de políticos, que se congregaban los políticos en Grecia. Eso se le llamaba eclesía. Y de ahí sacaron la palabra iglesia, pero no tiene nada que ver con el grupo de creyentes en el Mashiach, la palabra iglesia. Lo más correcto es Cajal o Quejilá, congregados, quiere decir, congregados en la fe. Bueno, seguimos. Y desde ese día que Esteban fue muerto, la congregación fue perseguida. Y todos fueron dispersados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces todos los demás que estaban congregados con los apóstoles fueron dispersos, menos los Shaleachim, los apóstoles. Y dice el 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo le ponen aquí, asolaba la congregación, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Besorá. Entonces, amados, aquí Shaul estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, junto a los que apedrearon a Esteban. Y ese mismo día empezó la persecución a la primera congregación judía, de judíos y prosélitos. Y como le repito, ya posiblemente ya habían gentiles convertidos ya a lo que es el judaísmo o el judaísmo de Yeshua, ya que solo esa congregación existía, esa fe existía. Porque ahora quieren inventar también que antes del judaísmo había
otras creencias. Claro que había otras creencias, pero en el paganismo, puros dioses paganos. Los que mencionan algunos que supuestamente dicen que los judíos o los convertidos al Dios de Israel, que se le llamó judaísmo después, porque eso fue ya en el segundo templo, perdón, en la dispersión, se le empezó a decir así. Pero antes solo decían congregación de fulano de tal, donde ellos residían, ese era el nombre que les ponía. Pero ahora los que supuestamente saben o son escatólogos o son teólogos, dicen que existía otras religiones antes y que de ahí copió el judaísmo todas las cosas estas. Y a mí me da pena, de verdad, porque el Dios de Israel hizo todo esto. De los sacrificios, Él los pidió. De los tzitzit, Él los pidió. De la barba, Él los pidió. Del turbante que llevaban todo, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo poner miles de ejemplos que están en la Torá, que el Eterno fue el que los instituyó. Él los ordenó a Israel. Y ahora pues inventan de que existía otra, ni me recuerdo la dichosa doctrina que dicen que los Anunnakis, bueno, existían y que ya tenían su religión y que ellos fueron los que le transmitieron al judaísmo estas creencias. Es una locura. Es un desvirtuar las escrituras, porque ellos creen que van a desvirtuar al pueblo de Israel. Pero aquí no están desvirtuando al pueblo de Israel. Aquí quien están desvirtuando es a la palabra del Eterno, porque Él fue el que dejó todo esto. Y antes de que existieran todas esas religiones, el Dios de Israel dio sus instrucciones a Israel. Y eso es lo que estamos llevando nosotros. Entonces, para no hacerlos más bola, vamos a seguir. Pero la persecución empezó con la congregación de Jerusalén, que ya lo habíamos leído. Y estos huyeron a las regiones de Judea y Samaria. Pero los apóstoles, los chalías, se quedaron en Jerusalén. Entonces, algunos judíos piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron a gran voz por él. Y Pablo, como cómplice de la persecución de los talmidines de Yahshua, asolaba la congregación y yendo de casa en casa. Pero nunca se detuvieron estos talmidines de Yahshua, nunca se detuvieron a seguir llevando. Ahí donde iban, anunciaban la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Por todas partes anunciaban la palabra, la Torá, ya que el Brit Hadasha no había sido ni recopilado ni escrito. Que quede claro bien eso. Que los primeros talmidines y los shalías lo que predicaban eran las buenas nuevas que estaba en la Torá, porque las buenas nuevas es en la Torá. Y le vamos a comprobar más adelante para que usted vea cuál era la escritura que usaban los shalías, los llamados apóstoles. Y vamos al 5. Y dice: entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mashiach. Samiha Sahar, thank you so much. You too.
Lo demás no lo entiendo porque creo que está en el idioma portugués. Le corps fine explique mujer rabinat. No soy rabina. Soy una que está exponiendo la palabra y que yo también soy una talmidín de Yeshua. No me pongo nombres hasta que el Eterno me ponga nombre. Yo solo soy una talmidina que estoy transmitiendo como Felipe el mensaje, el apóstol, el Chalía. Entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, o como le ponen en el griego, Felipo, bajaba a la ciudad de Samaria y proclamaba un Mashiach. Y ya vamos a ver cómo lo proclamaba, porque hay que tener evidencia de qué se está hablando. Y la gente escuchaba atentos, unidos, las cosas que hablaba. Y oían y viendo los milagros que hacía, ya que muchos tenían espíritus inmundos. Y estos espíritus hablaban cuando salían. Se manifestaban y hasta lloraban. Eso es lo que dice el original. Y hablaban estos espíritus. También sanaba a los paralíticos, a los cojos, también. Y la ciudad de Samaria se llenaba de gozo. ¿Y quién eran los samaritanos? Pues los samaritanos eran judíos ya mezclados con otras razas. Por eso les decían samaritanos y también porque ya residían en Samaria, en el otro reino del norte. Y dice el 9. Pero había un hombre llamado Shimón o Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Elohim. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les hacía engaño por mucho tiempo. Este Simón era un brujo como los de ahora, que hacen grandes milagros y tienen embobada a la gente. Así es este Simón. Aquí dice que hacía magia, pero yo lo comparo como un brujo, porque era bajo el poder del maligno que hacía todo eso. Había estado mintiendo a la gente de Samaria y les hacía creer que él era algún grande, alguien que era enviado, así como los Shalías. Pero aquí los tenía embobados porque era mentira de todo lo que él hacía. Les hacía creer que era poderoso. Él mismo se creía grande. Y todos los que escuchaban, como escuchan a los magos de este tiempo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les decía: Simón, este es el gran milagro. Estos son los grandes milagros de Elohim. Y ponían atención por causa de su magia. Los tenía atónitos, entontados. Y eso era por mucho tiempo ya. Y dice el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la Besorá, las buenas nuevas del reino de Elohim, el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaban atónitos. Mas cuando Felipe les anunciaba las buenas nuevas del reino de Elohim, en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque eso es lo que predicaba, Torah, Mashiach, creyeron y se sumergieron, hombres y mujeres, y el mismo Simón creyó en las buenas nuevas y se sumergió y le habló a Felipe. Ya estaban estos atónitos. Aquí sí quedaron atónitos, en verdad, por las obras que estaba haciendo Felipe por medio del Ruach HaKodesh. Entonces, estas obras no eran magia. Estas obras sí eran verdaderas. Por medio del Ruach HaKodesh las hacía Felipe. No era por magia como Simón, el mago. Así le decían, Simón el mago. 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Óigase bien, el bautizo es en el nombre de Yahshua o de Yeshua, por aquellos que hacen una controversia con el nombre. Cuando los vamos al hebreo encontramos las mismas palabras, las mismas letras. Lo que cambia es los Nikudot, con el mismo nombre de Yahushua, el que introdujo al pueblo de Israel a las tierras de Canaán. El mismo nombre aparece con el del Mesías, las mismas letras hebreas. Lo que cambia son las Nikudot. ¿Ok? Váyase al original hebreo. Bueno, podemos decir original, pero el que tenemos, ahí va a encontrar usted y saque las letras que componen el nombre del Mesías. Y dice el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, le ofreció dinero. Miren este hombre sin vergüenza. No le puedo decir otra cosa. Él ofreció dinero, pero ignorantemente él hizo eso. Felipe les exponía la palabra de Elohim a las personas, que es la Torah, porque como le repito, para que usted pueda captarme lo que le estoy queriendo transmitir, ahí no había Brit Hadashah todavía. Entonces Felipe le exponía la Torah y los samaritanos recibieron la palabra de Elohim, porque así dice, y les avisaron a los Shaleahim en Jerusalén sobre el recibimiento que habían tenido en Samaria. Luego enviaron a Kefas y a Johanán, los cuales fueron a Samaria y oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibieran el Ruach HaKodesh, ya que no habían recibido ellos el Ruach HaKodesh. Solamente habían sido sumergidos en la Tevilá, en el nombre de Yahshua. Les impusieron las manos Pedro, Kefas y Johanán, Juan, y luego recibieron el Ruach HaKodesh. Así lo decidió el Abba y así sucedió. Y dice el 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, entonces le ofreció el dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Ruach HaKodesh. Cuando Simón, el que era mago, veía que los enviados ponían las manos y la gente recibía el Ruach HaKodesh, él dijo,
dame de ese poder. Deme de ese poder para que yo haga lo mismo, de imponer mis manos que reciban el Ruach HaKodesh. Pero no saben para qué quería. Y como el Eterno conoce los corazones y las mentes de las personas, ustedes no sabían para qué quería el poder Shimón, para seguir en la misma práctica que él tenía en el pasado. Y les ofreció dinero a los chalías. Y hasta la fecha, pues hay muchos Simones. Aunque usted no lo quiera creer, aunque usted diga que yo estoy blasfemando y mintiendo, hay muchos Simones que creen que con el poder del Eterno, con la gracia del Eterno, se puede comprar y se puede hacer lo que ellos vengan en gana. Porque esa es la equivocación del que esté equivocado en su mente y en su espíritu, en su rúa. Él cree que puede manipular al Eterno, a la gracia del Eterno, al Ruach HaKodesh del Eterno. Y con eso no se puede jugar, amados hermanos. Tenga cuidado con todo eso. Porque miren lo que le sucedió a Shimón. Porque Kefas tenía el Ruach HaKodesh, supo lo que había en el corazón de Shimón. Vamos a ir al 20. Entonces Kefas le dijo: tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Elohim que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque es hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Adón, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mas Kefas indignado, porque sí indigna la gente que tiene este rujot, este espíritu maligno, que cree que puede manipular y hacer lo que quiere con los dones del Ruach HaKodesh. Manipular sobre otro. Muy malo. Pensamientos malignos. Aquí Kefas está indignado por la insensatez de este hombre. Le dice: tu dinero perezca junto contigo. Piensas que el don, que el regalo de Elohim, porque la misericordia, la bendición, todo lo que recibimos del Eterno es un regalo del Eterno, ya que la redención, la salvación, es un regalo del Eterno. Creen que todo eso se adquiere con dinero. Estas personas, no todos, que quede claro, no todos. Y le dice: no tienes ni parte ni suerte en este asunto del Eterno. Porque todas estas cosas, pensamientos malos, pensamientos como los que tenía Shimón, no tienen ni parte ni suerte en este asunto del Eterno. Por lo que tu corazón no es recto, le dice Kefas a Shimón, no es recto delante de Elohim, ya que no se puede engañar al Eterno. Y eso lo sabe Kefas y lo sabemos nosotros. Y sigue diciendo Kefas: arrepiéntete, hazte teshuvá, regresa a los caminos del Eterno. Regrésate de tus caminos malvados, de tu corazón, de tus pensamientos. Y ruega, y aquí le dice que haga una súplica. Ruega a Adonai, posiblemente Él te perdone. Te perdone esos pensamientos de tu corazón malvado, ya que estás en amargura y en hiel. Y en prisión también. Y Simón dijo, se asustó,
rogad vosotros por mí a Elohim, que ninguna cosa de estas cosas me pase. Todas esas cosas que hayan dicho, que no vengan sobre mí. Y tuvo temor Shimón, pidiéndole eso a Kefas, que orara al Padre que no le viniera todas esas cosas sobre él. Y dice el 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron la Besorá. Entonces, amados, aquí los Shalahim daban edut, testimonio, hablando de la Torah de Elohim, porque aquí lo que dice, hablaban la palabra. ¿Y cuál es la palabra que existía en ese tiempo? La Torah. Por eso yo le digo, la Torah de Elohim hablaban, palabra de Elohim. Se volvieron a su tierra, los Shalía, a Jerusalén, y por muchas tierras que cuando ellos regresaron a Jerusalén, por todas las tierras que iban pasando de los samaritanos, iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que hicieron los Shalía, y a eso nos llama el Eterno a nosotros a hacer. No importa las situaciones que vengan, porque miren, y estamos leyendo la Escritura. Después de la muerte de Esteban fueron perseguidos, pero ni aún así pararon. Ellos siguieron. Y gracias a ellos que siguieron, porque ahora usted y yo conocemos la Besorá. Usted y yo conocimos del Mashiach, porque está escrito. Porque ellos sacrificaron su vida para llevar este mensaje a todas las naciones. Y dice el 26, y un Malach del Adón habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es el desierto. Aquí es donde está el conflicto ahorita, en Gaza, al sur. Ahí es donde ahorita vemos todos estos problemas que están sucediendo. Y dice hasta el 32 vamos a leer. Y dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que en Etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, en el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volviéndose sentado en su carro y leyendo el profeta Yeshayahu, Isaías. Y el Ruach HaKodesh dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Yeshayahu y dijo, ¿pero qué entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogase a Felipe que estuviese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que tranquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto y de sí mismo o de algún otro. Aquí vamos a ver de quién está hablando. El Malach de Yahweh le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, hacia el Negev, camino a Jerusalén, a Gaza, por el desierto. Y Felipe obedeció y fue en marcha donde el Malach le había dicho. Y le dijo, ve a un hombre etíope, gobernador de Candace,
Este hombre gobernaba y pertenecía a la realeza etíope. Posiblemente hay muchas interpretaciones de este etíope, descendiente posiblemente de la reina de Saba, ya que la reina de Saba tuvo hijos con Salomón, ya que la reina de Saba etíope tuvo hijos con el rey de Israel. Y este hombre, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, no era cualquiera, y había venido a adorar a Jerusalén. Nótese bien que para ese tiempo no cualquiera venía a adorar a Jerusalén. O era descendiente judío o era un prosélito judío que venía a adorar, porque él venía desde Candace a Jerusalén. Entonces, vemos aquí estas dos posibilidades de este etíope. O era descendiente de la reina de Saba, o era un judío prosélito, uno que se había convertido al judaísmo, ya que venía a las 3 principales fiestas a presentarse a Jerusalén, a adorar al Eterno. Entonces, amados, aquí vemos bien que los que estaban en la dispersión venían a adorar a Jerusalén. Y este hombre era eunuco. Por eso es que él podía entrar también al templo, ya que si la persona no estaba circuncidada, no podía entrar al templo, no podía entrar a adorar al templo. Entonces, para este hombre haber venido, suponemos que, que él era descendiente posible. Hay estas posibilidades, porque solo habla de que era etíope, que era gobernador y que era eunuco. Cuando se volvía sentado en su carruaje, venía leyendo al profeta. Imagínense, este hombre traía el rollo de Yeshayahu y venía leyendo el rollo. Y Felipe oyó lo que leía, porque se puso cerca del carruaje que venía el etíope y escuchó que el etíope leía el profeta Yeshayahu. Mas Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me explica? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Este hombre fue humilde, él era gobernador, mas sin embargo le pidió ayuda a Felipe. Y le rogó a Felipe que subiera a su carruaje. Y se sentaron con él y luego le explicaba a Felipe. Y leían esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca la persona que estaba leyendo. Se quedó: ¿quién será este? Pero como ahí estaba Felipe le explica más adelante. Vamos a ver. Y vamos a ver también qué es lo que venía leyendo el etíope. Venía leyendo Yeshayahu 53. El tal capítulo controversial que los hermanos de la casa de Israel, los hermanos Yahudí, dicen que se refiere
al pueblo de Israel. Pero aquí a quien se refieren es al Mashiach. Y no es que lo digo yo, sino que lo dice este escrito de Hechos de los Shalías, Hechos de los Apóstoles. Porque lo vamos a ver y lo vamos a ir a leer de quién está hablando. Sí, el capítulo que estaba leyendo el etíope junto con Felipe era este. Lo voy a volver a leer. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Vamos a leerlo en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. En pocas palabras, estaba leyendo el mismo verso. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yehei Bahei quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Miren qué hermoso. Aquí no hay excusa. Felipe está interpretando lo que el eunuco está leyendo, y nosotros nos fuimos directamente a Yeshayahu 53 del 7 al 8 y le leí hasta el 11 para que leamos el resto de lo que dice Hechos. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos. Leímos hasta el 32. Pero vamos a leer el 33, porque ya leímos el 32. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Eso lo dice Hechos. Ahora, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ahí viene la pregunta del millón, porque ahí dicen, ay no, esos mesiánicos, esos nazarenos o esos raros que practican la Torá y también practican el Brit Hadashah, nos llaman raros, son inventos que inventan que Mashiach era el cordero perfecto que el Eterno mandó. No lo interpretamos nosotros. Nosotros creímos eso, claro. Pero quien lo interpretó así fueron los Shalías. Óigase bien lo que dice. Y le dijo el eunuco, le pregunta a Felipe, te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto? ¿Por qué lo dice? ¿Lo está diciendo de sí mismo o de algún otro? Aquí le está preguntando Felipe, el eunuco. Entonces Felipe le contesta, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura. Óigame, me maravillo cuando el Eterno nos muestra esto. Que Felipe empezó desde esta escritura, Isaías 53, le anunció la Besorá de Yeshua, las buenas nuevas de Yeshua. Entonces, en pocas palabras, está diciendo, desde la Torá, desde los profetas, anunció las buenas nuevas de Yeshua. ¿Y cómo es que dicen que el antiguo pacto, porque así le dicen, el antiguo pacto ya no sirve, ya está abolido? Y cómo Felipe usó las escrituras para mostrarle las buenas nuevas de Mashiach. Ahí ve
la gran mentira que han dado por mucho tiempo. Pero ya es momento de descubrir todas estas cosas. Que los chalías predicaron, anunciaron la besorá desde las escrituras antiguas, desde el primer pacto que el Eterno hizo con Israel. Y esa es la Torá y los profetas. Toda la Tanaj hablan de Mashiach y por eso ellos no se pueden separar uno con el otro. Y sigue diciendo el verso 36, 8:36, y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. No dice cuál agua o qué lugar. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? Algunas Biblias van a decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero esa palabra es también mal traducida porque bautizo es como que te tiran agua, así. O te tiran agua nomás acá en la cabeza. No, sumergido es hasta dentro del agua. Sumergido. Y Felipe dijo, si crees, si tienes fe verdadera, al que yo te anuncié con Isaías 53, bien puedes. Y dijo el eunuco, sí, creo que Yahshua HaMashiach es el Ben Elohim, es el hijo de Yehei de Yahweh. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo sumergieron. En otras Biblias dice, y lo bautizaron. Pero no, y lo sumergieron porque se sumerge hasta abajo. Cuando subieron del agua, oigan bien, cuando subieron del agua, el Ruaj del Adón arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió él gozoso. Él no dijo, el que me sumergió ya me dejó huérfano porque se fue. No, él siguió su camino, dice, y iba gozoso, porque iba con las buenas nuevas del Mashiach. ¿Y de dónde sacó todo eso? Perdón, no del Bri Hadach iba a decir, no, del Yeshayahu 53, 7, 8. Pero Felipe se encontró en Azote, esa es una ciudad, no vayan a creer que estaba en Azote. Y pasando anunciaba la besorá, las buenas nuevas, en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, el llamado es lo que hizo Felipe. Desde el antiguo pacto o del primer pacto, vamos a anunciar las buenas nuevas de Yeshua. ¿Por qué? Porque de ahí viene todo. De ahí comenzó todo y ahí va a terminar todo. Porque todos nos vamos a quedar en ese lugar que el Mashiach tiene para nosotros. ¿Y qué nos va a poner a hacer? A estudiar Torah. Porque algunos creen que van a andar con alas volando por las nubes. No, van a empezar a estudiar Torah para aquellos que no han terminado de estudiar. Pero yo creo, y lo repito siempre, que la palabra del Eterno es tan intensa que no terminamos en una vida y no la terminamos de conocer en todos los sentidos. Amén, amados. Aquí terminamos el capítulo 8. Y para aquellos que no oyeron el mensaje desde el principio, los invito, hermanos, a que sigamos orando por la casa de Israel, por la casa de Judá,
ya que somos un solo pueblo. Y el llamado está en las Escrituras. No seamos antisemitas, no acusemos a Israel nomás, diciendo, están en pecado, por eso les pasa eso. Supiera que las demás naciones hacen más pecado y no reciben ningún azote. Entonces usted piense en eso. ¿Por qué será que es lo que está sucediendo? ¿Por qué la aflicción para Jacob? Porque está escrito. Y porque el juicio comenzará en casa. Y ya comenzó. Ahora solo nos toca orar tanto por ellos que están allá sufriendo, por nosotros también. Porque si comenzó allá, espérelo acá, que eso viene para las naciones. Entonces no nos pongamos como que yo soy muy santo o muy kadosh. A mí no me va a pasar nada. Diciendo en su corazón mentiroso. Analicemos eso, pensemos eso. Deje toda soberbia, mentira, hipocresía, maldad, vanagloria, crítica. Todo eso nos daña. Todo eso nos trae consecuencias. Falta de amor al prójimo. Y tenemos que aquellos que practicamos Torah, limpiarnos cada día. Todo lo que acabo de mencionar es para aquellos que no practican Torah y que pueden creer que engañan al Eterno. Yo le hago un llamado, pero a los que estamos tratando de hacer las cosas, tenemos que también rectificar nuestros caminos. No solo Judá, todos, porque para todos es el llamado. Ven y estemos a cuenta, dice el Eterno, porque todos pecamos, ya sea, dice, con el pensamiento o de obra. Arrepiéntete, arrepintámonos todos, porque siempre me incluyo, nunca me tomo como que yo soy la gran santa, la gran kadosh. Deja que el Eterno te dé tu posición, deja que el Eterno te moldee y que nos haga un corazón nuevo para recibir la Torah hoy que venga la festividad de Shavuot. Y usted va a decir, ¿por qué esperar hasta Shavuot? Si lo podemos hacer en cualquier momento. Claro que lo podemos hacer. Pero estos días son los más indicados para que usted se limpie y se quite todas esas cosas que le perturban, que no lo dejan avanzar, que no nos deja avanzar. Es el momento. Tenemos como 3 días ya para recibir Shavuot. El Eterno permita que ese día entre una total calma de los ataques, tanto físicos que hay en Israel como los espirituales, para que podamos concentrarnos en el recibimiento, en la llenura del Ruach HaKodesh. Pero tenemos que meditar, cambiar.
para llegar a ese día importante. Recuerde que es uno de los 3 fiestas que el Eterno requería que todo varón se presentara ante Él en el templo. Véalo así de importante que era para el Eterno. Si no es importante para usted, para el Eterno sí lo es. Le deseo que pase bonito día y sigamos orando por nuestros hermanos y por nosotros mismos, por nuestra familia. Amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom ubrajá, paz y bendiciones. Shalom, amados.